Naimi Linares, estudiante de Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro, y les voy a exponer sobre la división social del trabajo y las relaciones laborales, objetivo de la materia de Sociología. División social del trabajo y las relaciones laborales. Se sabe que la división social del trabajo es la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad, de modo que los productores se concentran en determinar las ramas y clases de producción. La división social del trabajo se refleja en la división de la economía nacional, en sectores como la industria, la construcción, la agricultura y el transporte, y en ramas de la producción como la industria ligera, construcción de maquinaria, metalúrgica, ganadería y la horticultura. Así, el concepto de división del trabajo está estrechamente ligado a la división de la sociedad en estratos de categorías sociales. Por su parte, las relaciones industriales y laborales son el vínculo que se establece como aquellas que se generan entre aquel que ofrece su fuerza de trabajo y aquel que ofrece el capital o los medios de producción para que la primera persona se realice la tarea. Las características de la visión social del trabajo y las relaciones laborales son que la división de la misma empresa implica una especialización profesional de los trabajadores de la producción, la cual se caracteriza por ahorro de capital, ahorro de tiempo a los trabajadores y a realizar por cada una de las operaciones, que sean más sencillas y con menor error. Ahora bien, una de las características más distintivas de las relaciones laborales es que suelen ser desequilibradas en el sentido de que siempre hay alguien que tiene el poder de comenzarlas o terminarlas según su conveniencia. Y así, esa persona es la que contrata al empleado que brinda los medios de producción para que pueda trabajar. En muchos casos, las relaciones laborales se vuelven problemáticas cuando el empleador utiliza ese poder a su favor, de manera exagerada para llevar a cabo prácticas de maltrato o abuso laboral. Es por ello que las relaciones laborales cuestan con varios elementos en las organizaciones de manera universal, nombrando los más resaltantes como el salario o el pago que las personas recibirán por su trabajo, donde el monto puede estar impuesto universalmente o puede variar dependiendo de las circunstancias específicas, y el contrato, que es el documento en el cual figuran las condiciones de trabajo. La evaluación de la división social del trabajo y las relaciones laborales se genera cuando los sustitutivos en todos los estados del desarrollo económico sean por sexos. Se debe señalar que la primera gran división social de trabajo fue la separación de las tribus dedicadas a la ganadería, lo que contribuyó a elevar sencillamente la productividad de trabajo y creó las premisas materiales para el nacimiento de la propiedad privada de la sociedad de esa clase. La división social del trabajo en las sociedades basadas en la explotación presenta un carácter clasista, antagónico, y en parte encuentra su expresión en el nacimiento y el desarrollo de la oposición entre la ciudad y el campo. En cuanto a las condiciones de explotación en el marco de las relaciones laborales que trajo consigo la revolución industrial, creó el contexto en el que el movimiento obrero reivindicó la percepción de un salario justo. El salario se regía entonces en base a la teoría de la oferta y la demanda. El trabajo era considerado una mercancía y no una actividad que tiene como protagonista el hombre. Teorías más importantes de las relaciones laborales. Primero, está la etapa del capitalismo salvaje y la sociedad clásica entre 1870 y 1914, que se puede distinguir en esta área industrializadas como Gran Bretaña, Alemania, Francia, y no industrializadas como las de países del sur.
los actores compuestos por sindicatos de oficio y caracterizadas para representar a los trabajadores cualificados. Segundo, la emergencia de la teoría de las relaciones laborales entre 1914 y 1939, donde todo sistema de relaciones industriales posee tres grupos de actores, que son los trabajadores y sus organizaciones, los gerentes y sus organizaciones, y el gobierno y sus estadales. La relación de la división social del trabajo y la relación laboral con la relación industrial se refiere al vínculo que se establece entre la administrativa de una empresa y los trabajadores, del mismo modo que lo hacían las relaciones laborales entre aquel que ofrecía su fuerza de trabajo y aquel que ofrecía los medios de producción ante la llegada de aquellos trabajadores de aquella época. En la Revolución Industrial. Asimismo, está ligado a la división social del trabajo porque ésta se refleja en tanto en la empresa como en las ramas de la producción con los trabajadores. Ya que en la división social del trabajo separa los tipos de trabajo en la sociedad y se refleja en la división de la economía nacional para lograr un ahorro capital entre los participantes y para el objetivo mutuo de la empresa y de ellos. Una de las causas por las cuales una nación es más rica que otra obedece a la especialización que cada quien realiza para generar riqueza. Eso es lo que se conoce como división del trabajo. Esa especialización muchas veces está influenciada por su entorno. Por ejemplo, el estado Aragua de Venezuela tiene un rasgo distintivo en la costa abrupta de Cepe, la cual origina la especialización en buceo. Las playas de Cepe son buscadas por los amantes del buceo y el surfing, por sus aguas cristalinas, su tipo de olas, la cantidad de corales, peces de colores y cavernas. Y así pudiéramos encontrar entonces diversas regiones como los Andes para producir café, papas, apio, plátanos, hortalizas, leguminosas y frutales, porque la tierra se presta para ello, o generar energía eléctrica en Guayana por la gran cantidad de agua dulce. Ello se observa en abundantes precipitaciones, en los numerosos saltos de agua, en una gran vía de comunicación fluvial representada en el río Orinoco y Caroní, que en su momento ocasionó la elaboración de una de las represas que estuvo entre las mejores del mundo. Es por ello que la habilidad para generar riqueza se desarrolla identificando en el entorno aquello que te permita dar lo mejor de ti.